Pero bueno, suficiente, pasamos ahora con la tercera parte y esta es la rentabilidad. La rentabilidad de una empresa es lo más importante o una de las cosas más importantes de todas. Y esto que te voy a decir, si seguís sin velar, ya lo habrás escuchado 20 millones de veces y si no, grabátelo en la cabeza porque es recontra importante y es: las empresas son máquinas de generar dinero. No sé si alguna vez escuchaste que se dice que las criptos no tienen un valor intrínseco porque no tienen un valor real, las commodities como el oro, lo mismo. Bueno, de las acciones, ¿por qué se estima o se entiende que realmente tiene un valor? Porque las empresas generan plata. Es así de fácil. O sea, imagínate lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo completamente que podría pasar. Suponete que vos tenés un amigo, un tío, un familiar, un primo, lo que fuere, que dice: voy a poner un kiosquito. Ok, pone su kiosquito y de la nada empieza a generar $10.000 por mes. Y vos decís: che, pará, ¿qué te parece si yo pongo otro kiosquito, que vos lo dirijas y hacemos mitad y mitad en ese kiosquito? Entonces tu primo te dice: bueno, dale, hagámoslo. Por lo cual, los dos invierten ahí, o mejor dicho, vos le comprás una parte de su negocio y ponen el otro kiosquito. Entonces, ¿qué pasa? Ese otro kiosquito, vos le tenés que poner un valor. O sea, vos tenés que decir: bueno, a ver, si yo te voy a comprar la mitad de tu kiosquito, o vamos a poner otro, lo que sea, vamos a suponer que le comprás la mitad a él. Si vos le comprás la mitad, decís: bueno, ¿cuánto te lo compro? Y bueno, si genera $10.000 por mes y te lo vendo a $10.000, vas a recuperar la plata súper rápido y yo estoy perdiendo un montón de ganancia. Entonces no te la va a querer vender a 10.000. Bueno, ¿qué pasa si le pagás 100.000? Entonces ahí él va a decir: bueno, a ver, yo paso de ganar 10.000 cada mes a ganar la mitad, pues la otra mitad es del otro, entonces 5.000 cada uno, pero ahora me ingresan $100.000. Bueno, ahí capaz que ya lo acepto, o tal vez no, porque depende de cada uno. Pero más allá de eso, a lo que voy es: a más plata genere ese kiosquito, entonces más vas a tener que pagar vos para comprarle la mitad, porque no es lo mismo que genere 10.000 a que genere 100.000 o 1.000.000 o lo que fuere. Por lo tanto, las empresas, a más dinero generan, más valen, por lo cual su precio es más alto. ¿Y por qué esto te tiene que importar tanto a vos? Porque vos lo que tenés que saber es si la empresa a futuro va a ganar más, porque si gana más, no importa lo que pase, va a subir de precio. Sí o sí, no hay con qué darle. Acá, obviamente, en el medio puede haber algún imprevisto. Por ejemplo, imagínate una empresa que viene ganando, siempre duplica, pasa de 1 a 2, de 2 a 4, a 8, a 16, 32, 64, 128, 56, bla, bla. Bueno, siempre duplica. Pero el precio a priori venía subiendo todo bien, igual que iba subiendo el beneficio, la plata que entraba, y de la nada el precio cae muy fuertemente porque hay una guerra mundial, entonces la gente se asusta, vende sus acciones, bla, 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 cae el precio, se desploma. ¿Eso significa que es un momento de vender? No, inversor. Vos dirás: claro, ahora ya sé, si la empresa gana más plata, tarde o temprano va a volver a subir. No es que porque hay una guerra, una pandemia o lo que sea en el medio va a caer por siempre, sino que por el contrario, si cayó por una causa externa a la empresa, como podría ser cualquiera de estos eventos que te digo, entonces después va a repuntar más fuertemente. O sea que cuando cayó es mejor momento para comprar. Y esto lo podés ver en cualquier gráfico. En el año 2022 cayó el mercado por la guerra Ucrania-Rusia. En el 2023 subió un montón, muy fuerte. En el año 2020 tuvimos una pandemia que tiró el mercado. Y en el mismo 2020 el precio, antes de que termine el año, cerró la pandemia, o se redujo, se mejoró un poco, salió la vacuna, lo que sea, y el precio recontra disparó al alza. Entonces acordate, cuando cae y la empresa es buena y cada vez ingresa más plata, entonces tarde o temprano tiene que subir fuertemente. Pero ahora bien, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo medimos la rentabilidad de una empresa? Hay un montón de formas, hay un montón de ratios, yo te voy a explicar 3. El primero de ellos es, en inglés se llama net margin y en español es el margen neto. Esto significa de toda esa plata que entra a la empresa, cuánto realmente se queda. Por poner un ejemplo, imagínate que Coca-Cola vende una botella de Coca-Cola a $100. Por poner un ejemplo, la vendió a $100, pero ¿qué pasa? Esos $100 que entraron no son todo ganancia, porque ahí le tuvo que pagar a los empleados, tuvo que pagar los servicios de luz y agua para cuando la fue produciendo, tuvo que pagar la materia prima para justamente hacer esa botella de Coca-Cola con lo que tiene adentro y demás, tuvo que pagar un montón de cosas, tuvo que pagar impuestos, todo. Así que, descontándole todo eso de los $100 que entraron, por ahí le quedaron $20, que es un 20% de los 100 que entraron. Bueno, eso es el margen neto, así de fácil. Es decir, de toda la plata que entró, ¿cuánto realmente se queda? Esto no lo tenés que calcular, ya te lo han calculado. Obviamente lo podés aprender a calcular comparando el beneficio neto con el ingreso, se puede. Y es igual que yo te mostré el balance, es así de fácil. Pero acá vamos un poquito más al hueso. Así que ahí tenés el primer ratio, el margen neto.
Vamos ahora con el segundo, y este es el Earnings Per Share, o en español, beneficio por acción. Este ratio llamado EPS, por sus siglas en inglés de Earnings Per Share, lo que te dice a vos es cuánta plata gana la empresa por cada una de sus acciones. ¿Vos te acordás que cuando yo te explicaba la importancia de digamos, estos ratios de rentabilidad, de lo importante que es la rentabilidad, porque es la plata que genera la empresa, yo te decía que a más dinero genera, más vale. Pero no es lo mismo generar $1 cada una de sus acciones a generar $100 por cada una de sus acciones. Vos podés generar $1 para, por ejemplo, 100 acciones, o para esas mismas 100 acciones podés generar $100, pero lo podés hacer con distintos números de beneficio o de ingreso, en este caso beneficio, que es lo que estamos midiendo. No sería lo mismo si una empresa ingresa $100.000 a otra que ingrese los mismos $100.000, el monto es igual, pero una tiene 100 acciones y la otra tiene 100.000 acciones, porque la que tiene 100.000 y ganó 100.000 le corresponde $1 a cada acción. O sea, tengo $100.000, 100.000 acciones, $1 para cada una de las acciones. En cambio, si tengo $1.000 nada más que ingresé, pero tengo 2 acciones, a cada una le va a corresponder $500. Es como el ejemplo de vos con tu amigo y el kiosquito. A cada uno le corresponde la mitad. Por lo cual, mientras menos sean los dueños, o sea, menos cantidad de dueños tenga, más cantidad de dólares le va a corresponder a cada uno de esos dueños, en este caso a cada una de esas acciones. Y por eso es súper importante mirar el Earnings Per Share. A priori, no importa el número de ahora. No es como el beneficio neto. El beneficio neto o el margen neto que veíamos recién, es importante saber cuál es el número ahora, cuál es el margen que yo tengo ahora. Pero el Earnings Per Share, lo que me importa a mí no es tanto el de ahora, sino es el crecimiento que tenga durante el tiempo, durante los años. No es lo mismo tener siempre un 1 de Earnings Per Share, 1, 1, 1, 1, no crece, a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo sé que va creciendo, o sea que la empresa cada vez genera más dinero, o sea que el precio cada vez va a ser más alto. Y ahora vamos con el tercero y último de estos ratios, que es el ROE, el Return on Equity. Este ratio lo que hace es comparar la plata que genera la empresa contra el patrimonio que tiene, que es, digamos, el dinero propio de los accionistas, para decirlo fácil. Por lo tanto, ¿qué me sirve saber esto? Que si la empresa genera mucho dinero para el patrimonio, significa que es mucho dinero para los accionistas. Y vos vas a ser accionista si compras acciones. Entonces, ¿por qué te importa esto? Porque esto lo que te va a decir es una rentabilidad. Es muy a priori, no es lo que vos realmente vas a ingresar, pero es la rentabilidad que va a generar la empresa por cada centavo que vos pongas en ella. Y eso es muy importante. Si yo pongo $100 y la empresa va a generar $50, o por ejemplo, si yo pongo $100, genera otros 100, lo que sea. Pero yo saber cuánto genera la empresa por cada dólar que yo pongo me va a interesar, porque a más genere, más vale la empresa y por ende más plata voy a ganar. Así que ahora que ya conoces estos 3 ratios, vamos a ver cómo los encontrás. Esto es venirte a la parte de Siguen Alpha de Profitability. Acá te vas a deslizar hacia abajo y acá los vas teniendo cada uno. Por ejemplo, tenés el Net Income Margin, que acá tenés el valor, que en este caso de Microsoft es de 36%. Y eso lo que te dice a vos es, de cada $100 que entran, 36 se los queda como ganancia. Más abajo vamos al ROE, al Return on Common Equity, y este valor es de $39 o de 39%, que significa que de cada $100 que vos invertís en esta empresa, la empresa genera casi $40 de beneficio en un año. Ojo, no es tan exactamente así, pero es como para que vos te des una idea de cómo funcionan. Y después tenemos el Earnings Per Share, que acá lo podemos ver como, a ver, o sea, esta página Siguen Alpha no tiene exactamente el Earnings Per Share, acá lo tiene en otro lado, que es desde la parte de Financials, te vas a deslizar en la parte de Income Statement, dentro de Financials, te vas a deslizar bien hacia abajo, bien, y vas a encontrar, acá lo tenemos, Diluted EPS, o Earnings Per Share diluido. El tema de diluido no lo voy a explicar en este video porque es muy largo, pero acá lo que vos podés ver en estas barritas de la derecha es cómo fue creciendo o decreciendo ese Earnings Per Share. Y acuérdate que lo que vos tenés que buscar es que crezca. Así que acá yo puedo ver que, más a la derecha tenés los números si lo querés ver más específicamente, yo puedo ver que de 2019 a 2020 creció, o sea, 2020 creció de 5 a 5,7. Después creció a 8, creció a 9, creció un poquitito más a 9, un poquito más, 9,65, 9,68, y ahora creció a 11, o sea, se mantiene creciente todos los años. Y eso es buenísimo porque, acuérdate, va a generar más dinero, o sea que va a valer más, por lo cual vos vas a ganar plata. Por supuesto que para que esto pase, la empresa tiene que seguir ganando cada vez más plata, o sea, esa es la condición. Pero lo que vos haces viendo el pasado es decir, bueno, a ver, si en los últimos 5 años o 6, en absolutamente todos creció, o sea, todo ganó más plata, lo que es más probable es que siga así. Más, obviamente, sería la posibilidad, o mayor sería la posibilidad si en vez de ser en los últimos 6 fuera en los últimos 10 o 20, o el valor que vos estés mirando, pero a más años constante
haya crecido, entonces es mejor, porque hay más chances de que a futuro siga creciendo, te dé más plata y así vos ganes más. Así que ahora vamos con la parte práctica, que es vos ingresar en Seeking Alpha, tanto en la parte de Financials para ver el earnings per share, como así también en la parte, me voy a deslizar hacia arriba, así lo podés ver de forma práctica, como en la parte de Profitability para ver la rentabilidad. Y ahí tenés ambas cosas para vos evaluar la rentabilidad de una empresa. Y ojo, hacénoslo saber en los comentarios, no te olvides de eso. Y acá desde ya quiero dejar en claro lo siguiente, y es que estos son solamente algunos de los ratios y obviamente los estamos viendo no tan en profundidad porque sería hiper extenso entender cómo funciona el estado de resultados, que es lo que estábamos viendo recién, cómo entra la plata, qué sale, todos los factores, las partidas, etc.